confusión, porque en la izquierda sindical, es decir, usted ha criticado el pensionazo, una posición que seguramente yo podría compartir, pero ha criticado en general las medidas económicas adoptadas por el Gobierno a partir del desgraciado mayo del 2010. Claro, esa crítica tan total, desde luego, dejando ya el punto del pensionazo, no encaja con la actitud de buscar puntos de acuerdo, de buscar terceras vías que ha manifestado la izquierda sindical, formada precisamente por personas, por militantes o simpatizantes, que muchos de ellos están afiliados a comisiones obreras, también son votantes de Izquierda Unida, y otro tanto ocurre con el UGT y el Partido Socialista, de alguna manera. Entonces, la esquizofrenia, que esa duplicidad de análisis globales, no sobre temas concretos, se está produciendo, ¿no cree que produce un desconcierto que aleja o que ayuda a alejar más, si cabe, a los ciudadanos de la política? No, yo pienso que no. Yo creo que hay que entender los dos niveles que planteaba anteriormente. Vamos a ver. Los sindicatos están para intentar negociar con el gobierno que esté en un momento determinado, pues las conquistas que pueden hacer en una negociación, ¿no? Y el que tenga el poder, y en este caso el poder lo tiene el gobierno, pues decide lo que cede, lo que no cede, y los sindicatos deciden si aceptan o no aceptan, ¿no? Pero ellos responden, como dije anteriormente, a su base social, a sus afiliados y afiliadas. Son los que tienen que pedir cuenta de si aciertan o no aciertan las organizaciones sindicales en ese sentido. Aquí estuvimos juntos, caminando juntos del brazo con los sindicatos, a partir del tijeretazo, cuando se recortaron los salarios a los trabajadores de administraciones públicas, cuando se congelaron las pensiones, que este año, si continúa la inflación en un 3,3% que hemos tenido en este mes de enero, no va a haber congelación de pensiones, habrá una pérdida real de poder adquisitivo de las pensiones en 2011, equivalente a lo que sea la inflación en el año 2011. Bien, hubo recortes de inversiones, etcétera, en aquella cuestión. Después vino la reforma laboral, una reforma laboral que se ha demostrado inútil, porque se está creando tanto paro o más paro. Lo que pasa es que los despidos, la mayoría, en lugar de ser a 45 días, están siendo a 20 días y subvencionados con 8 días por los impuestos de todos los ciudadanos. No ha resuelto nada la reforma laboral, no hay más empleo fijo que haya creado como se planteaba la reforma laboral. Contra eso nos movilizamos con los sindicatos y fuimos a una huelga general. En esa parte del debate, en este momento, del acuerdo social completo, nosotros vamos a seguir incidiendo en el Parlamento en la medida de intentar que los elementos negativos de la reforma laboral y del tijeretazo se pueda dar marcha atrás en la medida de lo que podamos. Sabemos que somos una fuerza modesta, que tenemos 2 diputados, aunque tengamos votos para tener más diputados que Convergencia y Unión, pero tenemos menos diputados por la ley electoral que hay en este momento. Somos conscientes de ese tema. Ahora bien, dicho esto, en la parte, reitero, que tiene que ver con el tema del pensionazo, nosotros en nuestra soberanía de organización política y avalados por informes de catedráticos, de economistas, de estudiosos que no coinciden con los informes de los 100, que me atrevo a afirmar que una parte de estos 100 son financiados por entidades bancarias que tienen intereses específicos en que se incrementen los fondos privados de pensiones en España, y es lo que está detrás de toda esta operación del pensionazo. En definitiva, nos avalan muchos estudios diciendo que no existían razones objetivas para ir a hacer el recorte de pensiones en este momento. Y nosotros, reitero, a quien le pedimos cuenta de esto no es a los sindicatos, le pedimos cuenta al Gobierno, que es el que lo va a llevar al Boletín Oficial del Estado, con los acuerdos o los apoyos que pueda tener políticos, como ya parece que lo puede tener con Convergencia y Unión, y todavía no sabemos el Partido Popular, que está deshojando la margarita. Está de acuerdo con el pensionazo, pero igual todavía está nadando en esa vía de intentar aprovechar populistamente lo que es un descontento de la población, si acaso no lo votara en contra y se quedara en la abstención, como ya ha hecho en determinadas medidas el Partido Popular. Vamos rápidamente con más preguntas, que se nos acaba el tiempo, Luis. ¿Usted cree que el Gobierno tiene margen para eludir estas reformas sin el riesgo de un grave riesgo, ¿no?, de una intervención de la Unión Europea si no cumple con estas reformas? Sí, yo creo que si se hubiera luchado contra el fraude fiscal y se hubiera ido a una reforma fiscal progresiva en lugar de presumir de que se bajan los impuestos en España, que me parece que es absurdo presumir en un momento donde lo que tenemos un déficit de caja y un déficit de ingresos en la hacienda pública importantísimo y hay que luchar contra el déficit, seguramente se podían haber armado otra serie de medidas que no hubieran tenido que ser todas el ajuste duro que, reitero, está haciendo daño a la economía española. La amenaza de la intervención en España, por ejemplo, que es la intervención de si no adoptamos medidas contra la gente, pues evidentemente tenemos problemas con los inversores por el tema de la deuda soberana. Una pregunta, ¿el Banco Central Europeo para qué está? ¿Solo para dar dinero al 1% a los bancos? ¿Por qué no a los estados al 1%?
¿A alguien no le interesa que el Banco Central Europeo dé dinero al 1% a los gobiernos para salvar deuda soberana? Pero además, no solamente es el tema de salvar deuda soberana, es salvar también deuda de la banca. En España hay 3 niveles de deuda importantes: la banca, las familias y el Estado, el gobierno. Pero una deuda que se ha producido como consecuencia de unas políticas determinadas, insisto, de los que todavía no han puesto ni un euro para salir de la crisis y de la deuda. Y el gobierno no se lo ha impuesto con ninguna de las medidas que ha llevado al Parlamento. Javier. Entonces, se podían haber combinado elementos y desde luego que no hubieran pagado la crisis exclusivamente como la están pagando la gente que no tiene responsabilidad en la crisis. No es verdad que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como intentan decirnos a la inmensa mayoría de los ciudadanos, para que haya que pagar una crisis solamente entre la parte más débil de la sociedad. Ahora sí, Javier. Habla usted de pensionazo, hay otras reformas pendientes que hacer, importantes, negociación colectiva, salarios por productividad y no por inflación. ¿Usted piensa que sería necesario una huelga general por parte de los sindicatos, o la experiencia que se ha tenido ya con la huelga general anterior no indica que ese sea un camino y que España no se puede permitir otra huelga general? Nosotros no hemos sido defensores nunca de la huelga general sin más como un fin en sí mismo. La huelga general es el instrumento último que utilizan los sindicatos cuando hay una agresión importante a los intereses y derechos de la clase trabajadora para defender en última instancia lo que consideran sus legítimos derechos y que además es constitucional y la tenemos en la Constitución española, ¿no? La huelga anterior fue una huelga con un cierto éxito en las condiciones que se hizo la huelga y con mucha gente antihuelga que había en este país, ¿no? Y no me voy a entretener en ese tema. De cara al futuro, la decisión la adoptan las organizaciones sindicales y cada uno calcula sus fuerzas, la correlación de fuerzas y realmente la dureza que pueden tener las medidas de ajuste duro, en este caso de reforma o de recortes de derechos laborales. La negociación colectiva, en este momento lo que se ha quedado es una puerta abierta para negociarla con la COE. Una vez que ha cambiado de presidente, pues parece, no sé si habrá un nuevo talante, pero se ha quedado abierta. No hay nada en este momento cerrado sobre la negociación colectiva, solo que están las mesas que veremos a ver en función de los resultados que veamos. Opinaremos sobre la negociación colectiva, ¿no? Y en cuanto a lo que han planteado de la competitividad, unirla al tema de los salarios, hombre, también ha venido la Merkel a decirnos que había que desligar de la inflación, desligar los salarios. Yo creo que aquí hay un intento forzado permanente y sistemáticamente de recortar lo que es las rentas del trabajo de los trabajadores de nuestro país e incrementar lo que son los beneficios del capital. Y voy a dar un dato. De cada 5 euros que se ingresan por impuestos de sociedades y por IRPF en las arcas de la hacienda pública, 4 se están ingresando por las rentas del trabajo y 1 solo se está ingresando por las rentas del capital. Me parece que estamos haciendo una mala redistribución de la riqueza, me parece que es muy injusta y no se puede seguir argumentando más que tiene que ser el recorte de los salarios lo que tiene que salvar la situación en nuestro país, porque además no es verdad. Una última cuestión que quiero plantear, señor Lara, le pido brevedad. Otra de las noticias que está ahora mismo en los titulares de los medios de comunicación es la presentación de este nuevo partido de Batasuna que quiere estar en las elecciones municipales y autonómicas. Le supongo conocedor básicamente de cuáles son las nuevas perspectivas y las declaraciones que han realizado sus dirigentes. ¿Considera que deben poder presentarse a las elecciones? Sí, muy sencillo. Nosotros, por coherencia, nosotros estuvimos en contra de la ley de partidos. Por tanto, coherentemente mantenemos la misma posición. Pero además creo que hay un dato más importante y es Herri Batasuna, o la nueva fuerza, se llame, pero en definitiva los herederos de Herri Batasuna, yo creo que han dado un paso que le venía a pedir prácticamente la normativa de aquellos que defendieron la ley de partidos. Ese paso no se debe despreciar y nosotros creemos que estamos en momentos determinados de que se pudieran presentar a las elecciones. Y dicho esto, lo que sí decimos es que estamos deseando de que ETA ponga las armas encima de la mesa, ya lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y el fin de la violencia la veamos y la podamos alguna vez disfrutar en nuestro país. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Gracias.